Mucho gusto, amigos. Quiero darles la bienvenida a Capilla de Fe. Es un gusto estar con ustedes en esta ocasión. Mi nombre es Galo Esteban Salazar. Quiero invitarles a inclinar sus rostros para orar a Dios. Padre Santo que estás en el cielo, estamos agradecidos, Señor, por este día que nos das. Te rogamos que a esta hora tu presencia pueda estar con nosotros y que podamos alabar tu nombre, aprendiendo tu palabra. Te agradecemos y te rogamos esto en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis queridos amigos. En esta ocasión queremos compartir algo muy interesante, que viene de algo muy práctico. Cuando Dios creó a Adán y a Eva, Dios estableció un hermoso lugar llamado el Edén. Era un lugar paradisíaco, precioso, sin ninguna molestia, sin ningún tipo de daño producto del pecado. Precisamente en ese lugar maravilloso, todo se llevaba a cabo con perfecta y absoluta normalidad y calma. Hasta que entró un día algo que quitó esa paz de ese lugar. Y Dios estableció a Adán nuevamente en un jardín, pero en este jardín le tocaba a él trabajar muy fuerte. Le tocaba a él trabajar con mucha energía y transpirar mucho para poder llevar alimento a su casa. Dios estableció a Adán tanto antes de su caída como un agricultor. También lo confirmó como agricultor después de su caída. Es muy interesante notar, mis amigos, que cuando nosotros queremos investigar un poquito más de la vida de un agricultor, podemos encontrar grandes lecciones que el Señor ha dejado desde un principio con un propósito eterno para nuestra salvación. Por lo tanto, miremos un poquito cómo es la vida de un agricultor. Imaginémonos una hacienda, una finca grande. El dueño de la finca asigna a una persona para que tome el control de los cultivos y el trabajo de la hacienda. A esa persona se la constituye, se la llama un mayordomo. El mayordomo tiene que levantarse muy temprano en la mañana, madrugar muy temprano. ¿Para qué? Para pues tomar el ganado, ir al ordeño y para llevar a cabo ese tipo de trabajo. Tiene que luego de eso preocuparse de que la leche sea entregada a lugares pues respectivos y pues reciba el costo, el sueldo o el valor de la venta de la leche sin ningún problema. Después de ese trabajo, muy temprano en la mañana, posiblemente va y se sirve su desayuno. Luego de eso tiene que nuevamente salir al campo, mirar que todos los trabajadores de la finca estén listos y pues tengan sus herramientas en la mano y dirigirlos hacia el campo, donde va a empezar el trabajo en la tierra. El trabajo en la tierra requiere mucho esfuerzo, mucha dedicación. Unos días va a haber mucho sol, otros días posiblemente algo de lluvia. Y cualquiera sean las circunstancias, el mayordomo tiene que asegurarse de que el trabajo de la finca continúe. Cuando hay algún animalito que esté enfermo, el mayordomo tiene que rápidamente mirar, llamar a algún veterinario o algo para que se tome a cargo del problema. Si es que hay algún problema en los cultivos, el mayordomo tiene que estar pendiente de utilizar los diferentes mecanismos de protección para las plantas. Tiene que estar pendiente de la lluvia, tiene que estar pendiente del cambio de clima, de muchas cosas para que la economía de la finca pueda salir adelante. Asimismo, mis queridos amigos, finalmente este mayordomo pasa el día en el trabajo del campo y llega la tarde, llega posiblemente la noche y ya despide a los trabajadores. Él es el último está despierto, velando por todos los animalitos de la finca, velando por todos los cultivos de la finca, para que todo quede en orden y protegido hasta el siguiente día. Hay veces que por la noche el mayordomo tiene que levantarse, tiene que salir, posiblemente con un arma, para rodear
la propiedad, para asignar que Él está presente y está al tanto de lo que está pasando allí, aún en la oscuridad. Ser mayordomo no es fácil. Ser mayordomo no es sencillo. Requiere dedicación y requiere esfuerzo y requiere todas las facultades del cuerpo y de la mente para llevarlo a cabo. Este trabajo de ser mayordomo no es algo que todos lo pueden hacer. Una persona, si nació en el campo y no tiene esa tendencia a ser completamente responsable por cuidar lo que esté allí, tampoco puede ser mayordomo. El mayordomo es alguien que conoce del ambiente, de las circunstancias, del trabajo de la finca y tiene toda la buena voluntad y ha desarrollado capacidad para hacerlo y para llevar a cabo la administración y ser un mayordomo fiel. Precisamente así fue lo que ocurrió con Adán. Él tuvo que aprender a ser un mayordomo fiel. Dios tenía un propósito con este trabajo. Al poner Dios a Adán cultivando el terreno, siendo un buen administrador y siendo un buen mayordomo de la finca, del campo, Dios quería darle lecciones muy importantes. Es muy importante notar, mis queridos amigos, de que cuando Adán y Eva estaban en el paraíso, en el Edén, Dios se manifestaba a ellos cara a cara. Dios se manifestaba a ellos directamente en persona. Cuando Dios creó a Adán y a Eva, leemos en Génesis 1:26, que creó Dios a Adán y Eva a su imagen. Conforme a la imagen de Dios, los creó. Por lo tanto, la semejanza de Adán y Eva y la que nosotros poseemos ahora, en una forma visible, es precisamente debido a que fuimos creados a la imagen de Dios. Precisamente como en un espejo. Cuando usted y yo nos miramos a un espejo, el espejo refleja nuestra imagen. Si usted pone una silla al frente de un espejo, la imagen que recibe el espejo y que va a generar el espejo no es la imagen de un animalito, sino la imagen de una silla. Cualquier cosa que esté enfrente de un espejo, el espejo va a transmitir esa misma imagen. Por lo tanto, si nosotros fuimos creados a la imagen de Dios, nosotros íbamos a transmitir lo que Dios es. Pero precisamente cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios y ellos tuvieron que salir de ese paraíso, ellos de poco a poco empezaron a apartarse de contemplar esa imagen de Dios. Poco a poco en sus mentes se iba olvidando poquito a poquito el recuerdo de Dios. Finalmente llegaría el momento en el que pasarían generaciones y nadie sabría nunca más de quién era Dios y de qué se trata y cómo es y qué cosa es Él y qué es lo que Él fomenta. Por lo tanto, Dios tuvo que establecer un mecanismo para nuevamente, a pesar de que haya una pared divisoria, a pesar de que como en un cuarto de vapor, si usted pone un espejo en un cuarto de vapor, el vapor va a empañar el espejo y usted no va a poder ver más su imagen. De la misma manera, a pesar de que había el pecado ya en el ambiente, que estaba poquito a poquito empañando el espejo, Dios quería poner y colocar un mecanismo de que nosotros pudiéramos seguir para nuevamente y mantenernos reflejando la imagen de Dios. Por lo tanto, mis queridos amigos, este proceso del campo, cuando un mayordomo trabaja en el campo, está expuesto al segundo libro de Dios, que es la naturaleza. En la naturaleza podemos aprender de Dios, de lo que Él ha creado. Y por eso fue que Adán y Eva estaban en este momento y en estas circunstancias. Precisamente, mis queridos amigos, yo quisiera invitarlos a que ustedes vayan conmigo al libro de Lucas 12, 42 al 43. La palabra de Dios nos dice: y dijo el Señor:
¿quién es el mayordomo fiel y prudente, al cual el Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo, al cual cuando su Señor venga, le halle haciendo así. Cuando el Señor llegue, que le encuentre haciendo así a su siervo, un mayordomo fiel. Qué hermoso sería. Adán cumplió esa función. Y al pasar el tiempo, al transcurrir las generaciones, el mundo fue cambiando, evolucionando, hasta que llegó al punto en el que Dios tuvo que fortalecer ese primer paso que había dado con Adán, para la restauración nuevamente de que el hombre pueda nuevamente reflejar esa imagen de Dios que se había perdido cuando la transgresión ocurrió. Mis amigos, al pasar el tiempo, cuando Israel fue desarrollándose en su historia, podemos ver que en el Éxodo Dios estableció un plan, un mecanismo, donde nuevamente fue la voluntad del Señor que todas las personas, todo ese pueblo de Israel pudiera reconciliarse con Dios y reflejar su imagen, tener esa comunión con Él. ¿Cuál era ese mecanismo, ese plan que Dios formuló en el Éxodo? Cuando Dios estableció con Moisés sus mandamientos allí, Él estipuló un lugar para adorarlo. Era el servicio del santuario del Señor. Este servicio del santuario consistía en que una persona lleve una pequeña ovejita que reconocía que estaba lejos del Señor, reconocía que estaba apartada de Él y decidía: Señor, quiero reconciliarme contigo. Y esta persona tomaba una ovejita, llevaba hasta la puerta del santuario. En esa puerta del santuario ingresaba al patio de ese santuario, y allí afuera, en primer lugar, estaba el altar del sacrificio, donde se ofrecía esa ovejita en sacrificio. Luego el sacerdote tomaba esa sangre y llevaba, ¿verdad? Después del sacrificio, iba hasta la fuente del agua, que era un elemento más allá todavía en el patio del santuario, y luego ingresaba dentro del santuario. En cada paso de estos sitios y de este esquema establecido por el Señor quería dejarnos lecciones para nosotros, para que ese pecador que reconocía su necesidad de reivindicarse con el Señor, de hacer las paces con Dios, iba en forma figurativa, en forma simbólica, desde afuera, desde estar alejado del Señor, a través de la sangre de ese corderito, iba a llegar hasta el lugar santísimo, pasando por el lugar santo primero y luego hasta el lugar santísimo una vez al año, donde el sumo sacerdote entraba por expiación por todos los pecados que se llevaban en el pueblo de Israel. Este mecanismo, mis amigos, es un mecanismo eterno, un mecanismo que ahora nosotros, en nuestra experiencia de conocer a Jesús y de entender de que Él nos quiere restaurar a su misma imagen, es algo que el Señor quiere establecerlo, pero ya no con ese mismo mecanismo físico, simbólico, sino que ahora con este gran sumo sacerdote que es Cristo Jesús, el cual cumplió cada faceta de este simbolismo que había en el antiguo Israel. Vamos a ir paso a paso a mirar cada uno de ellos. Y precisamente en esta situación, quiero que miremos alguna lista de versículos donde nos menciona en forma sencilla y pronta sobre cada lugar en los que Cristo desempeñó la función para llevarnos a nosotros de una condición alejada de Él hacia la misma presencia de Dios. Y de esa forma, en la presencia de Dios, poder gozar de una directa comunión y así reflejar su imagen pura y transparente. Quiero invitarlos a ustedes a que me acompañen en sus Biblias y busquemos el siguiente pasaje muy importante. Quiero invitarlos a todos a que busquemos en el libro de Juan, San Juan, el capítulo 10, el versículo 1, y vamos a leer también el versículo 9. La palabra de Dios dice: de cierto os digo,
que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. El versículo 9 dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. La palabra del Señor nos menciona que Jesucristo cumple la función de puerta, de ese plan de restauración, de ese mecanismo, de ese mapa que Dios ha puesto, de llevarnos de una situación caída y alejada de Él hacia la misma presencia de Dios. A través de la primera parte, que es la puerta. Esa puerta es Jesucristo. Él es la puerta. Si queremos llegar a nosotros a la presencia de Dios por otros medios, la palabra de Dios nos decía que el tal es un ladrón y salteador. Pero el entrar por la puerta significa el único mecanismo sano para ingresar hacia la presencia de Dios. Y como leemos en la palabra de Dios, ese mecanismo y esa puerta inicial es Jesucristo. Cristo es la puerta. Asimismo encontramos otro pasaje muy importante que nos lleva a la actividad que Cristo desempeña en el siguiente paso de este plan de traernos nuevamente a la presencia de Dios y así reflejar su imagen. Esta segunda parte, segundo paso, es en el antiguo Israel, era el altar de sacrificio, donde se sacrificaba a la ovejita, que era quien recibía la muerte, que el pecador aceptaba su culpa, y pues en este caso se utilizaba como un sacrificio. Asimismo, Cristo cumplió esta función. Y nosotros podemos leer en Juan 1:29 lo que dice. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es por la sangre de este Cordero, que es Jesucristo, que nosotros podemos gozar de la oportunidad de salvación. Por lo tanto, Cristo no solamente es la puerta para ingresar a este camino hacia Dios, sino ahora Él es el sacrificio, es mi sustituto, es quien pagó esa culpa que yo tengo, Él muriendo en ese altar representado por esa ovejita, ese cabrito. Él murió por mí. Por lo tanto, Cristo cumplió para darme a mí la opción de entrar y caminar en esa ruta hacia encontrarnos con Dios. Continuaba el proceso y llegaba a la fuente donde el sacerdote utilizaba el agua para limpiarse sus manos y para limpiar lo que se había utilizado en el sacrificio. Asimismo, en la palabra de Dios encontramos algo muy importante con respecto a esta parte. Y vamos a leer el siguiente pasaje. Se encuentra en el libro de Juan 3:5. Y los invito a leer conmigo. Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Cristo estaba hablando aquí a Nicodemo y le dijo, el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Qué significa nacer de esta agua? Sigamos leyendo un poco más. Quiero invitarlos a leer Juan 4:14. La palabra de Dios dice, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Esta agua que Cristo nos ofrece es el agua de la doctrina de Jesús, es el agua de la palabra de Jesús, algo que va a engendrar en nosotros la capacidad de purificarnos. Asimismo, cuando nosotros aceptamos a Jesús y en una forma pública externa aceptamos el bautismo, estamos aceptando que esa agua que Cristo nos ofrece nos limpie, no solamente nos deje inmundos, no nos deje solamente sucios, sino que nos lave y nos purifique. Para nosotros ya no tener que cargar más esas vestiduras que ya nos traen solamente malos recuerdos, malas memorias, sino que podamos ahora tener un nuevo vestido limpio, como Cristo nos ofrece. Pero leamos un poquito más.
Quiero invitarles a leer Juan 19:34. La palabra de Dios nos dice: pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Precisamente, mis queridos amigos, de Cristo salió esa agua y la sangre que representa solamente el mecanismo de restauración y purificación. En Cristo podemos ver el cumplimiento de estos pasos que nos llevan nuevamente hacia la presencia de Dios, con el propósito de contemplarlo a Él cara a cara, contemplarlo a Él en su maravilloso carácter y poder reflejar su misma imagen. Con esto en mente, mis queridos amigos, vamos nuevamente a un pasaje más en Juan 5:6, que la palabra de Dios nos dice: este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Y qué maravilla, mis queridos amigos, que este Espíritu testifica de la verdad. Cuando Cristo vino a esta tierra y fue bautizado, el Espíritu Santo descendió sobre Él, testificando que era el Hijo de Dios, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Ese Jesús es quien dijo después: Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí, como dijo Jesús. Nos confirma y nos rectifica por medio de estos pasajes que el único camino para llegar a encontrarnos con Dios es esa ruta, que cada parte del santuario simbolizaba y representaba a un trabajo específico de Jesucristo por nosotros y en nosotros, para que nosotros podamos ahora aferrarnos de Él, no soltarlo y caminar paso a paso desde nuestra degradación del pecado, desde nuestra maldad, pero podemos aferrarnos a Él como nuestro sustituto, nuestra ovejita, que se sacrificó por nosotros y ahora por el mecanismo de limpieza y purificación. Y continuemos un poquito más, que nos dice la palabra de Dios. Quiero invitarlos a todos ustedes a que vengan conmigo a Mateo 5, 15 y 16. La palabra de Dios nos dice: ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Precisamente aquí, mis queridos amigos, vemos que el siguiente paso que estaba dentro ya del lugar santo en el santuario era el candelero de oro, que siempre estaba prendido. Asimismo, Cristo quiere hacer de nosotros luces, luces en este mundo, que llevemos a este mundo de tinieblas y oscuridad un mensaje de esperanza. En nuestra propia vida que hemos experimentado, que ya no estamos nosotros solos, sino que es porque Jesús nos ayuda a alumbrar, que así podamos nosotros brillar como Él brilló. Qué maravilla que es la opción de poder brillar, dejar brillar la luz de Dios en nosotros y compartirla con los demás. Y precisamente continuando en este mecanismo del santuario, vamos al siguiente paso, al siguiente lugar muy importante. La palabra de Dios nos dice en el siguiente pasaje, en Juan 6:35. Quiero invitarlos a leer conmigo. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida, el que viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Esos panes que estaban presentes allí, en el lugar santo, era para que se consumiera, que el sacerdote lo consumiera, representando el alimento que Cristo quiere dar. Cristo es el pan de vida para nosotros. Cristo es el pan que nos alimenta, que nos hace crecer, su palabra. Por lo tanto, mis amigos, en Cristo se refleja también el alimento espiritual que podemos alcanzar. Y vamos nuevamente a otro lugar. Vamos a leer Romanos 8:26. La palabra de Dios nos dice: y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles.
Precisamente, mis amigos, en el santuario de la tierra, perdón, cuando estaba Israel allí, había un altar del incienso. Ese altar donde se ofrecía en aroma precioso delante del Señor las oraciones del pueblo. Era para interceder. El sacerdote, a través de ese incienso, elevaba sus oraciones en beneficio del pueblo. Por esa razón, asimismo, el Espíritu Santo y Jesucristo, como vamos a leer también en Romanos 8:34, un pasaje muy importante que nos habla también. Allí vamos a mirar que el Espíritu Santo, que Jesucristo es quien intercede por nosotros, y por lo tanto podemos nosotros estar seguros de que tenemos un mediador, que es Jesucristo. Y finalmente, para concluir, quiero leer con ustedes en 2 Corintios 3:18. La palabra de Dios nos dice en 2 Corintios 3:18 algo muy importante en la última parte del santuario. La palabra de Dios dice: por tanto nosotros, todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria a la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Por lo tanto, mis queridos amigos, el propósito del santuario que Dios estableció y que puso como una pequeña demostración en el antiguo Israel, es ahora el mecanismo que en una forma clara y convincente y práctica nos lo da a través de Cristo Jesús. ¿No quieres tú, mi amigo y amiga, caminar por este rumbo? ¿No quieres que Jesús sea quien dirija tu vida y te lleve no solamente por los caminos de tu vida, de tus decisiones, sino que Cristo pueda llevarte a ti hacia la misma presencia de Dios, en un mecanismo de paso a paso, contemplando a Cristo y de esa forma ser transformada y transformado a su misma imagen? Es mi deseo y es mi oración que Dios te bendiga ricamente y que puedas decidir en tu corazón, cada momento, cada segundo, empezar esta ruta desde la puerta, que es Jesucristo, por todo el camino hasta el lugar santísimo, la misma presencia de Dios.